Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Soy la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Pastoreo esta Grace junto a mi esposo, el pastor Antonio Caraballo, hace 34 años. Y estamos agradecidos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que ha hecho por este pueblo. Hoy le damos gracias a Dios por todos sus beneficios, por todos sus favores. Nuestro Dios es real, es verdadero y cumple sus promesas. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de todo lo que Él ha prometido y ha cumplido. Por lo tanto, te insto a que te comuniques con nosotros, que puedas llamarnos al 787-259-1155. Repito, 787-259-1155. Saludos a nuestros hermanos que siempre están comunicándose y enviando sus peticiones porque le creen al Dios Altísimo, al Dios que pelea por nosotros. Por eso estamos tranquilos, porque Jehová es varón de guerra. Él es el que ha luchado nuestras batallas. Él es el que nos dio la victoria mayor a través de su Hijo Jesucristo. La salvación de nuestras almas. Por lo tanto, confiamos en su poder. Confiamos en que nuestro Dios es el único que puede libertarnos y puede salvarnos, pero también puede sanarnos, puede ayudarnos, puede aconsejarnos, orientarnos, fortalecernos, animarnos. Por lo tanto, confía en Él y Él va a hacer en tu vida, como dice la palabra. Llámanos al 787-259-1155. Quiero en este momento ir a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. La palabra junto al Espíritu Santo es la única que tiene el poder de santificarnos, de ponernos aparte, de convertirnos en pueblo. Un pueblo separado para mostrar las maravillas de Dios. Y la palabra del Señor nos sirve de guianza, porque Jesucristo es el Verbo, el que le da acción a nuestra vida, el que le da propósito a nuestra vida, como el Verbo le da propósito a la oración. Él es el Verbo y toda la mente de Dios, todas las ideas que Él tiene para con su pueblo, Jesús las trajo al mundo. Él nos las enseñó y están escritas. Por lo tanto, nosotros vamos a la palabra como fuente de luz, de claridad contra toda enseñanza falsa y contra todo consejo que venga del mundo o del maligno. En el capítulo 75 del libro de los Salmos, el Señor nos habla de que Él hace justicia y es un himno de uno de los salmistas llamado Asaf. Y este himno nos da las instrucciones para nosotros poder confiar que nuestro Dios hace justicia. Nuestro Dios hace justicia. Y nosotros sabemos que este término se relaciona con hacer lo bueno. Pero nuestro concepto de justicia muchas veces se limita a lo que hemos aprendido aquí en la tierra. Y muchas veces la justicia no se ve. La justicia se retarda. La justicia, según los hombres, a veces es incorrecta y apoya a los malos. Pero no quiero que te inclines hacia el concepto de justicia que tienen los hombres, porque los hombres tomaron este concepto de la Biblia. Todo lo que hace la justicia
toda la estructura que tiene la justicia mundial en sus gobiernos, en sus cortes, viene de la Biblia. Viene del gran legislador. El que estableció la justicia en el mundo se llama Dios. El que la trajo y la clarificó fue Jesucristo, ayudado por el Santo Espíritu de Dios. Y el primer legislador que tuvimos en la historia bíblica se llamó Moisés. A él fue entregado el conjunto de las primeras leyes y preceptos de Dios. Y él las escribió. Las escribió en todos esos primeros libros del Pentateuco. Especialmente en el libro de Éxodo, donde se encuentra el conjunto de leyes que sirve de matriz para todos los demás. En ese libro de Éxodo, en el capítulo 20, hay una base para que los hombres puedan legislar. Y Dios mismo, el Dios de Israel, el que libertó al pueblo de Egipto, tenía todo el derecho y toda la autoridad de regirlos, de dirigirlos y de tener una base de lo que Dios piensa, de las ideas que tiene Dios. Y de ahí surgieron los 10 mandamientos. De ahí surgió el concepto general de las leyes que establecen los hombres aquí en la tierra. Dios habló desde el cielo. Dios escribió esas reglas, esas leyes, y luego hizo que Moisés las volviera a escribir cuando las rompió. Y todavía prevalecen en el concepto espiritual y muchas veces judicial, porque todavía rigen la moral y lo social de muchos de los pueblos. El Señor estableció 10 mandatos y Él, como el legislador máximo que conoce al hombre porque lo creó y conoce sus necesidades, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a hacerlas cumplir. Y ahí en el Salmo 75, versículo 2, dice esta versión Isha: tú has dicho, ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Qué hermoso es partir de un hecho real y verdadero, de que nuestro Dios es justo, de que nuestro Dios está dispuesto a hacer justicia. Desde la creación del mundo, Él quiso que el hombre supiera que Él es un Dios bueno y que Él se interesa por el bienestar del hombre. Como dice Jeremías 29, sus pensamientos son de bienestar y de paz para con todos los hombres. Aunque el hombre haya tratado de establecer su propia justicia aquí en la tierra, esa justicia no prevalece. Porque va a llegar un día donde va a haber aquí en la tierra un reino universal de justicia. Y habrá un rey de justicia. Y ese rey gobernará todo el universo. Y ese rey es nuestro rey. Nuestro rey, Jesucristo. Y la palabra del Señor desde el principio nos habla de que todo lo que Dios creó aquí en la tierra fue bueno. Resulta, es eficaz. Por eso Él mismo descansó al séptimo día y tú puedes descansar en Él. A través de Jesucristo tú puedes descansar en Jesús. Él es el verdadero día de reposo. Él es el día de descanso. Y tú estás pasando por situaciones tan difíciles en este momento y crees que quizás la justicia jamás llegará a ti.
porque todo te sale mal. Posiblemente lo que esperas no lo has recibido. Quizás a lo mejor has clamado, has orado, has esperado en las promesas de Dios y todavía no se cumplen. Pero yo quiero asegurarte en este día que Dios ha dicho: ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Y no solamente en el futuro, cuando Él hará justicia, traerá justicia a la tierra, derrotará el mal, derrotará a los reinos y las naciones que ataquen su plan eterno, derrotará al anticristo, al falso profeta, a Satanás, y serán lanzados al lago de fuego y azufre, y todas las cosas serán nuevas. No, yo te estoy hablando de ahora. Yo te estoy hablando de que has conocido a un Dios que se interesa por tu caso, que se interesa por tu problema, que se interesa por tu situación, que se interesa por tu condición, que sabe que tú y yo somos débiles, que somos hechura suya de barro. Por eso todo nuestro cuerpo va a la tierra. Pero tenemos un gran tesoro adentro cuando hemos confiado en Dios, cuando hemos confiado en su plan, cuando hemos aceptado su plan. Y su plan consiste en salvar a la humanidad y traer bienestar a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y la creemos y la aceptamos obedientemente y entramos en el pacto eterno, como dice su palabra, que todos podemos ser salvos. La justicia de Dios nos alcanza. La palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 5 en adelante dice: al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes: ¿quién subirá al cielo? Es decir, subirá al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes: ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Más bien la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Dios es un Dios justo. Y te dice el versículo 9, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo tú vas a reconocerlo si no confías en Él? ¿Y cómo vas a confiar en Él si nada sabes de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías: Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios, escúchalo bien, cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Dios quiere hacerte justicia. Dios quiere que entres en pacto con Él. Dios quiere que entiendas que esto no es cuestión de religión. La religión la crearon los hombres. Jesucristo vino hace más de 2000 años a traer la verdad. Y la verdad no es una religión.
La verdad es un don, es un regalo que si nosotros lo creemos, vamos a tener fe y por fe vamos a ser salvos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es menester que nosotros creamos la idea de Dios para salvarnos y hacernos justicia. Él dice, tú has dicho, ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Él envió a su Hijo Jesucristo a derrotar la maldad, a derrotar el pecado, a derrotar el mundo inmoral que hemos aprendido desde que nacimos. Y éramos clasificados como gente injusta, gente que no hace la voluntad de Dios, gente que hace lo malo. Pero Dios es tan bueno que nos hizo entender que esos 10 mandamientos todavía están vigentes en nuestra vida, que podemos alcanzar la justicia, porque Jesucristo cumplió toda la ley en Él. Tú no tienes que cumplirla, solo obedecerla. Solamente con la ayuda de Jesucristo tú puedes cumplir todos esos mandatos bíblicos. Solamente cuando tú entregas tu voluntad a Dios para que Jesucristo la gobierne y te indique a través de sus enseñanzas lo que es bueno para Dios, lo que es malo para Dios, tú puedes alcanzar la justicia divina. Tú puedes llegar a ser bueno, no injusto como cuando desconocemos todo lo relacionado con la salvación de Dios a través de Jesús. Lee la Biblia, lee los evangelios, comienza a leer a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para que puedas aprender sobre quién es Jesús y para qué vino al mundo. Jesús no es simplemente una tradición ni un hombre histórico. Jesucristo es el Salvador del mundo y Él está interesado en ayudarte para que experimentes la verdadera justicia. Dios es el único que hace justicia. En otras palabras, Dios es el único que trae lo bueno que tú necesitas. Lo bueno del cielo tú lo puedes disfrutar aquí a través del Espíritu Santo. Él te llevará a toda verdad, a toda sabiduría. Él es el consejero, Él es el ayudador y te estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno, pero se manifiesta a través de 3 personas, de Él mismo, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por lo tanto, ¿estás sufriendo? ¿Estás pasando por situaciones que están causando estrés a tu vida? Llámanos al 787-259-1155. ¿Estás en una encrucijada donde no ves salida? Como en una ocasión me sentía yo. No sabía ni qué decisión tomar, estaba confundida, estaba en tinieblas. Era una profesional, pero no sabía trabajar con mi problema. No tenía las herramientas para derrotar la maldad. Hasta que Jesús me visitó, hasta que Jesucristo me mostró que era el único que podía reconstruir mi vida, ponerme sentidos espirituales, poder tratar con mis hijos y enseñarlos en los caminos de Jehová, hacerme justicia. El Señor me habló a través de su palabra cuando yo más desesperada y angustiada estaba. Y te estoy hablando de hace 43 años atrás y todavía me sigue haciendo justicia. Y en Isaías 54, Él me habló directamente cuando necesitaba esa palabra de fe. Y me decía, no tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven pasaste la vergüenza de no tener hijos, después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza, porque Dios es tu creador y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel es tu Salvador. Él es el Dios Todopoderoso y reina en toda la tierra. Aunque le estaba hablando
a la nación de Israel, que había quedado destruida después de la invasión, y espiritualmente era su esposa joven. Quedó abandonada, quedó afligida, como quizás tú te encuentras en este momento, ya seas varón o hembra. A mí me decía: como mujer abandonada y triste te llamó Jehová. Solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te aceptaré de nuevo. Claro que sí, yo me alejé de él. No lo conocía, era enemiga, era una mujer injusta, pero él tuvo compasión de mí. Él me manifestó su amor eterno. Y como le dijo a Israel, me decía a mí que me iba a reconstruir, aunque estaba oprimida, aunque estaba atormentada, como quizás tú te sientes en este momento. Llámanos al 787-259-1155. El Señor me decía en el versículo 14, la justicia te hará fuerte y no volverás a sentir miedo. Si alguien te ataca, tú la vencerás, porque no cuenta con mi apoyo. Y me decía en ese versículo final, Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Sabes? No existe un arma capaz de destruirte cuando tú estás bajo el pacto de Dios. Tú harás callar a todo el que te acuse, porque el Señor, tu único Dios, hace triunfar a los que le adoren, y Él jura que así será. Esa es la justicia de Dios. Dios te hará justicia. No importa cómo se haya levantado el diablo, ni el mundo, ni aún tu propia persona con tus malos pensamientos contra ti. Pon tu confianza en Dios. Dios hace justicia. Él es el que pelea por ti. Él desde el principio lo dijo. Y el Salmo 103:6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Estás pasando por algún tipo de violencia en este momento? ¿Se ha levantado el enemigo contra ti? ¿Estás recibiendo dardos de fuego que te hacen sentir oprimido, oprimida, triste, angustiado, angustiada? El libro de Sofonías en el capítulo 3, versículo 5 dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará nada malo, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Jesús decía en Juan 5, aludiendo a la ayuda del Padre, en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el Padre quiere bienestar para ti. El Padre, nuestro Dios, nuestro único Señor, el soberano del universo, el que te creó y creó todas las cosas, el que le permite al diablo actuar y le pone límites para respetar tu alma. Ese te hará justicia y te dice que ha puesto la fecha cuando va a hacer justicia. Espera en Él y Él hará. Te dice Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si estás dentro del pacto, Dios te hará justicia. Por eso necesitamos seguir la justicia. Una de las leyes establecidas en Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Él defiende al débil, Él defiende al huérfano, Él hace justicia al afligido, Él hace justicia al menesteroso. Para Él hacer justicia y juicio
es más agradable que ningún sacrificio que puedas recibir de nosotros. Pero a nosotros nos toca guardar el derecho a hacer justicia, porque cercana está la salvación para venir y la justicia de Dios para manifestarse. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, en este momento que estás quizás angustiado, que no sabes ni qué hacer, que dependes de la orientación que te da la Biblia, la palabra, que es la que nos indica cómo mantenernos firmes, protegidos con la armadura de Dios para permanecer en el camino de la verdad, que es Jesucristo, y llegar a la vida eterna. Necesitamos creer, necesitamos confianza de que Dios está luchando por nuestra justicia. El Señor está a tu lado. El Señor te está hablando en este momento. Simplemente adórale, bendice su nombre, confía, acuérdate del pacto en este mundo tan violento, en este mundo que está saturado de sangre, en este mundo tan injusto. El Señor te dice que confíes, porque Él ha puesto fecha cuando te hará justicia. Vamos a orar en este momento y llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor amado, como parte de tu pueblo, porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos parte del pacto de sangre, el nuevo pacto, Señor. Y tú nos ves, tú nos escuchas, nos podemos comunicar contigo, podemos escuchar tu voz a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Y en este momento cada uno de mis hermanos y esta servidora te necesita. Necesitamos que nos hagas justicia. Necesitamos, Padre amado, que tú intervengas, que tú pelees nuestras batallas como nos los has prometido, porque tú eres Jehová, varón de guerra. Señor, el mismo Dios que liberta a las naciones, que libertó a su pueblo, Padre amado, del opresor, es el mismo Dios que hoy está activo, que hoy está haciendo la misma labor para con todos aquellos que creen en Él, de que en un momento dado, Señor, tú nos harás justicia. Levanta al afligido, al desanimado, al desalentado, sana al que está enfermo, acompaña al que se siente solo en este momento, Padre. Señor, que solamente te tiene a ti, y si te tiene a ti, lo tiene todo. Señor, te pido, Padre amado, por los que están en instituciones, por los que están en hogares, Señor, de cuidado. Yo te pido por los que están, Señor, aún en sus hogares, Padre amado, y tienen familias, pero se sienten solos. Yo te pido, hazle justicia. Hazle justicia a aquel que está pleiteando, Señor, por un acto que le han hecho injustamente. Señor, sé tú su abogado defensor en este momento, Padre mío. Y sé tú tomando control de todas las cosas. Nosotros estamos agradecidos de tenerte con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Hasta el próximo domingo. Que el Señor te bendiga. Amén.